Arbitrajes perjudiciales, altamente perjudiciales, un rendimiento defensivo que deja muchas dudas, un rendimiento ofensivo totalmente ineficaz, con delanteros que casi no patean al arco. En Newell's cambió el entrenador, pero poco cambió, es más de lo mismo, o por lo menos es lo que vimos hoy en cancha de Arsenal, en una nueva derrota de la Lepra en un torneo donde no puede hacer pie, donde solamente consiguió aquella victoria ante Aldo Civi trabajada cuando todavía Soso era el entrenador. No hay ninguna duda que el Ogro Fabiani tiene vestuario, que puede generar, por lo menos en muchos jugadores, tanto en los pibes como en los experimentados, un cambio desde la cabeza, un intento de cambio desde la cabeza, pero por ahora es muy difícil que en 4 o 5 días lo pueda lograr. Intentó que el equipo sea ordenado, que corra, que presione, que juegue distinto, con menos rebuscado, como dijo en la semana, pero no alcanza. No alcanza porque este Newell está mal físicamente, porque este Newell está muy caído desde lo anímico, porque este Newell se lo nota en la cancha por momentos desganado, por momentos sometido a lo que el partido pueda entregar. Y si a eso le sumamos un arbitraje delictivo como el que sufrió Newell contra Barraca Central, definitivamente la ecuación es simple, va a ser derrota, sea como fuere, va a ser derrota. Y es lo que pasó hoy en cancha de Arsenal. ¿Mereció ganar Newell? Tal vez no, el empate tal vez hubiera sido el mejor resultado. ¿Jugó bien Newell? No jugó bien. Incluso si Soso hubiera sido el entrenador, estaríamos cuestionando el rendimiento del equipo a partir de la apatía que mostró, a partir de algunos movimientos tácticos que no funcionaron, a partir de algunos jugadores que estuvieron en un nivel paupérrimo, en un nivel de aplazo. Pero claro, al estar el Ogro había cierta ilusión de que el impacto del cambio de entrenador, de uno que llegara con un poco más de vestuario, con mejor contacto con los jugadores, que le diera esa incentivación que por ahí a lo mejor los futbolistas estaban necesitando, pudiera generar un cambio. No hubo un cambio. No hubo un cambio porque definitivamente no se vio nada distinto de este Newell, ni desde lo anímico, ni desde lo futbolístico, y tampoco desde lo táctico. Y para colmo, en la primera jugada de ataque rival, en una jugada simple como le han cometido, si hacemos un compilado de los goles que han hecho Newell en este torneo y en el pasado, hay goles ridículos, goles de torneo amateur. Y es lo que pasó con el primer gol que le hacen a Newell. Con lo que le cuesta a Newell poner un jugador mano a mano con el arquero, muchos dicen, ¿y cómo los rivales lo logran? Y hoy lo lograron con un pase de mitad de cancha, donde en el medio un jugador, Morales, abre las piernas y con eso descoloca a los 3 últimos hombres de Newell. Y eso mostró una vez más que el intento de Fabiani de armar una línea de 3, que en realidad era una línea de 5, sin trabajar no tiene sentido, porque lo puso de último hombre a Salcedo, porque obviamente no lo podía poner a Lolo por su lentitud, ni tampoco a Cuesta, que tiene jerarquía, pero que hace mucho que no juega, y entonces lo puso a Salcedo, y con ese simple movimiento, Salcedo perdió la concepción de ser el líbero, de ser el último hombre. Cuesta quedó mal parado y saldrá en la foto como el responsable de la jugada, aunque en realidad hubo más responsabilidad de Salcedo, pero sin importar eso, a los 2 minutos Newell perdió 1-0, en una jugada simple, en un pase desde mitad de cancha al rastrón, quedó Candia mano a mano y Newell a remontar. Algo que no logra nunca, ni en este torneo ni en torneos pasados. Cuesta encontrar un partido donde Newell le haya remontado algún partido. ¿Por qué iba a ser hoy? Para colmo con Barracas, con Chiqui Tapia en la tribuna y con una Echeverría que no tiene, porque ya el arbitraje argentino no tiene ningún tipo de prejuicio en cobrar a favor de Barracas algunos fallos que son hasta vergonzosos. Digo, si yo soy Chiqui Tapia y estoy en la tribuna, me voy de la cancha de la vergüenza que me debería haber dado hoy lo que sucedió con el arbitraje de Echeverría y el VAR de Mastrangelo. Porque hoy a Newell no le cobraron un penal que, si no lo vieron, no lo miren en redes, está la jugada, porque no lo replican solamente los periodistas rosarinos, sino los periodistas nacionales, los hinchas de otros clubes, porque todos hablan de cómo lo beneficiaron hoy a Barracas. Porque la mano es inadmisible, una mano abierta del cuerpo, la pelota iba al arco, fuera de su posición natural, mano abierta. Echeverría trató de zafar en el momento de la jugada y dijo que le había pegado en la axila. Claro, después va al VAR de Mastrangelo y, como dijo el Ogro apenas vio la tablet, dijo penalazo. Es lo que todos decíamos, penalazo. No había ninguna opción que esa jugada no fuera penal. No había ningún tipo de opción. Pero no solo que Mastrangelo
determinó que no fue penal, sino que además, para que todo sea más delictivo, no lo llamó a Echevarría, el árbitro del partido, para que la vea, de última que la juzgue el árbitro. Claro, no lo quiso poner ese compromiso con Chiqui Tapia mirando desde el palco. Antes había habido una jugada dudosa, tal vez un posible penal a Calderara que podría haber no sido cobrado, y después un claro codazo de un jugador de Barracas que debió ser expulsado y que tampoco el VAR, ante la mirada de Echevarría que no había visto la jugada, el VAR debió haberlo llamado para echar al jugador de Barracas. Todo eso en un contexto donde Newell jugaba mal, donde Juanchón García quedaba sometido entre medio de los dos zagueros para no hacer nada. Cuesta entender por qué Juancho García es el 9 de Newell. Claro, después de entrar un rato, cuesta entender por qué Cocolizo jugó solo 15 minutos. Lo trajiste como refuerzo. Entiendo que Logro intenta poner y motivar a un delantero como Juanchón, que es más de su característica, pero la realidad es que Juanchón estuvo regalado todo el tiempo que estuvo adentro de la cancha. Silvetti hace 3 partidos, que no sé si fue por el pensamiento de la posibilidad de que se vaya al Inter de Miami. Él mismo entra en su bronca por no poder hacer una jugada positiva, empieza a transformarse en un jugador individualista, empieza a transformarse en un jugador más parecido a Panchito González que a Silvetti, y eso debería preocupar. Del otro lado, cumplió con la premisa. En el GPS seguramente Luciano Herrera tendrá los 42 kilómetros que pretende Fabiani para sus jugadores de mitad de cancha hacia adelante. Claro, ahora, ¿cómo recorrió esos 42 kilómetros? Sin ningún sentido por lo menos práctico para Newell. Corrió mucho, chocó casi siempre, perdió un montón de pelota, volvió a correr, volvió a recuperar pelotas y la volvió a perder. Era como un frontón, ¿no? Un frontón personal. Él robaba la pelota, la llevaba unos cuantos metros, la perdía. Recorría de nuevo el camino hacia atrás, volvía a recuperar la pelota, y así Herrera transitó todo el tiempo que estuvo en cancha, sin hacer una jugada positiva, sí corriendo mucho, tratando de hacer algo de lo que pretende Logro: orden, correr, hacer jugadas simples. Pero claro, es muy poco lo que pretendía el Logro y es muy poco lo que pudo hacer Newell de eso que pretendía el Logro, especialmente cuando el partido en el arranque se te pone 1-0 en contra en la primera jugada de ataque rival, y cuando del otro lado tenés un arbitraje que definitivamente va a intentar darle ventajas al rival. A Newell no le sancionaron un penal, al rival no le echaron a un jugador, pero además Newell colaboró poniendo en cancha un equipo con pocas ganas, muy apático, sin sorpresas, lento, con un 9, insisto, sometido dentro de los dos zagueros rivales, con dos extremos que prácticamente no desbordaron nunca positivamente, con dos laterales que cuando pasaron al ataque, en el primer tiempo, lo de Montero es muy limitado, mejor desde la marca que desde el ataque, y lo de Calderara hoy fue un espanto. Defensivamente muy mal, ofensivamente muy mal. En un momento Logro lo sacó y lo puso a Tavares, que si terminara bien alguna de las 4 o 5 avances positivos que tiene cuando le toca jugar, porque Tavares llega mucho al área rival, pero claro, si terminara bien, y generalmente no lo termina bien. Así es muy difícil que Newell progrese en la tabla, así es muy difícil que Newell llegue a una victoria, así es muy difícil que la motivación de Logro alcance para poder ganar un partido. Para colmo, si enfrente tenés a Barracas de Chiqui Tapia, Tobillino, Beligoy y todos, se hace muy difícil. Y algunos dicen, tiene que salir Astore a decir algo. Sí, Astore está en este momento en una crisis dirigencial, donde parte de la comisión directiva quiere dar un paso al costado y adelantar las elecciones, donde él realiza un cambio de entrenador para tratar de reacomodar lo futbolístico, y donde salir a cuestionar los arbitrajes ya quedó demostrado en este fútbol argentino que tampoco ayuda. Y si no, recurramos hacia atrás al tiempo donde Heinze cuestionó los arbitrajes y a Newell lo perjudicaron 6 o 7 partidos seguidos. Cuesta encontrar cuál puede ser el camino, cuál puede ser la luz, cuál puede ser la posibilidad de recuperación de este Newell. Y hay pesimismo en los hinchas, y está bien. Y hay un equipo, un plantel que tal vez no sea el peor del fútbol argentino. Hoy los hinchas, y los entendemos cuando dicen tenemos el peor equipo. No, si repasamos los 28 equipos del fútbol argentino, hay como mínimo 10 planteles peores o 15, pero a lo que muestra este plantel, más allá de los nombres o más allá de los que están, sean pibes o sean refuerzos que llegaron, hoy, desde la muestra futbolística, tal vez sea, o seguramente es, uno de los 3 o 4 peores equipos del torneo. ¿Podrá el Logro mejorar esto? ¿Llegará alguna vez alguna devolución de favores arbitrales? Digo, a veces te dicen, te perjudican con Barracas, te ayudan al partido siguiente, y ahí entramos en una rueda donde a Newell le tocó agarrar varios rivales, porque lo perjudicaron con Central Córdoba de Santiago del Estero porque es el equipo de Tobillino y le anularon un gol, ¿se acuerdan? A
aquella infracción imperceptible de Juanchón García, que después el VAR, que hoy no llamó, en esa ocasión llamó para que a Newell le anularan el gol del empate. Y lo perjudicaron también con Defensa y Justicia cuando le anularon a Cocolizo un gol porque el VAR llamó para trazar una línea que incluso estaba mal trazada. En realidad estaba trazada antes del tiempo que debió trazarse y Cocolizo se quedó con un gol anulado. Y después en el Clásico, como para quedar más expuesto, ese mismo VAR le cobró a favor el gol de Duarte cuando quedó claro que la línea fue trazada antes del cabezazo de Quintana. En el mismo lugar donde a Cocolizo le habían anulado un gol por la punta de un botín y de una línea trazada cuando quiso el VAR, contra Central le cobraron el gol a Duarte. Antes que cabeceara Quintana, ya estaba trazada la línea donde el jugador estaba habilitado. En el medio de eso, lo de hoy fue mucho más espantoso, más escandaloso, más difícil de, por lo menos de comprender. Pero claro, era Barracas y por eso se comprende. Un presente de Newell's caótico desde todo punto de vista. Caótico desde lo dirigencial, caótico desde lo futbolístico, con jugadores que no justifican su presencia dentro de la cancha. Hoy lo de Banega, que en el Clásico por lo menos había dado la cara, hoy fue muy malo. Pero hoy es difícil rescatar a un jugador en el medio de este partido. Y hablar del arbitraje y de cómo lo perjudicaron a Newell tal vez saca de foco que hoy Newell volvió a jugar muy mal. Otra derrota, un equipo que va a ser muy difícil de levantar, un trabajo muy duro tendrá el Ogro, que apostará, como él vio desde afuera, hizo ese primer análisis, a levantar desde lo anímico, a jugar básica, al fútbol básico, ordenado, tratando de que no te hagan un gol y ver cómo hacer para hacer un gol. Cuando enfrentás a Barraca y tenés los árbitros en contra, todo se hace mucho más difícil. Un momento muy difícil de Newell, un momento donde está bien que el hincha se preocupe, un momento donde se necesita dar un golpe de timón muy grande y hoy en el mundo Newell no parece que esto fuera a suceder. ¿Está bien que se preocupen los hinchas? Sí. ¿Se puede salir de esta? Veremos cómo. Por ahora el panorama es bastante oscuro.